Is your brother coming or not? Señor Rebollo, necesito hablar con usted. Claro, ni más faltaba. Oh, I'm sorry. I had no idea. When is your audit again? It's Monday. Monday? I'm just trying to sell here, that's all. Pay up, tamalero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguartor y sean bienvenidos una vez más a este canal. Para los que apenas están llegando, recuerden que tenemos una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero. Tenemos una muy buena cantidad, entonces desen una vuelta por el canal porque estoy seguro que se van a sorprender con más de uno. Les dejo el último por aquí arriba. También déjenme recordarles que yo toco en un proyecto musical en una banda de punk rock dominicano llamado Equipaje. Hace unas 3 semanas liberamos el nuevo sencillo después de tener más de 20 años de inactividad. Les voy a dejar el link del video en YouTube y el Spotify para que vayan y le den play. Si no les gusta ese tipo de música, bajen el volumen. Lo importante es que apoyen, que le den play para que el algoritmo también nos ayude a que más personas nos conozcan. Y los que nos habían olvidado, vuelvan a recordarse. También rápidamente les recuerdo que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like y dejando un comentario tan sencillo y práctico como si lo conocía o no lo conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Gracias de antemano. No es un misterio que el talento dominicano es reconocido mundialmente gracias a una serie de embajadores que han puesto el nombre de República Dominicana en alto, allá donde quiera que están. También aprovechar la ocasión para dar un reconocimiento a todos esos dominicanos que no son tan conocidos, pero donde quiera que están, tratan de dejar el nombre de República Dominicana en alto. Muchísimas gracias por todo lo que hacen. El episodio de hoy va a ser dedicado a otro de esos embajadores que tenemos, de esos que muchas personas desconocen que tiene origen dominicano o es dominicano. Y hoy les quiero hablar de Alfonso Di Luca. Alfonso Di Luca es un actor, escritor y empresario dominicano que nació en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, en la isla caribeña de La Española. Su carrera como actor de más de 25 años abarca el escenario en la pantalla en Miami, Nueva York y Los Ángeles. Alfonso es mejor conocido por su papel de Jorge en la querida y popular serie de televisión Jane the Virgin. También es conocido por papeles memorables en exitosas telenovelas hispanas como Prisionera, como Tito Cabello y La Viuda de Blanco con NBC Telemundo, que han sido traducidas a numerosos idiomas y distribuidas en todo el mundo. Ya que las mismas fueron traducidas a varios idiomas, su fama se extiende más allá de los países hispanos. Otros trabajos incluyen el papel de Cristo en Burn Notice, así como participaciones en múltiples series de televisión americanas como NCIS, New Orleans y Days of Our Lives, entre otras. Alfonso probó por primera vez la actuación cuando tenía 10 años, a través de una conexión de su padre empresario. Alfonso apareció en comerciales de televisión dominicana promocionando productos estadounidenses. En aquellos días escolares, a Alfonso también le encantaba escribir y dibujar, y se divertía y lucraba produciendo cómics que escribía y vendía a los estudiantes de la escuela. Di Luca es totalmente bilingüe y tiene educación universitaria tanto en inglés como en español, lo que le permite hablar inglés con un ligero y flexible acento hispano y brindar un encanto dinámico y transcultural a todos sus roles. Como hermano menor de 3 hijos, el hogar de la infancia de Alfonso era un entorno social y artístico, frecuentado por numerosas tías, tíos, primos, familiares y amigos y políticos de alto rango, pintores, escultores y músicos. Alfonso se crió en un ambiente artístico. Su abuela fue compositora y escritora, su madre pintora, por lo que no debería sorprender que desde temprana edad se interesó en escribir poesías y cuentos cortos. La familia prosperó en los años 1960 y 1970 en los negocios y la política y fomentó los esfuerzos artísticos. La madre de Alfonso, Nidia Cuervo, se convirtió en una pintora reconocida en República Dominicana que participó en exposiciones y recibió premios por su trabajo. Su abuela, por parte de la madre, fue compositora de música y la primera locutora de radio en la República Dominicana. Di Luca creció conduciendo su motocicleta por las calurosas calles de Santo Domingo mientras su atención se centraba en la poesía y el romance. Le atraía estudiar, memorizar e interpretar a los poetas clásicos españoles desde Cervantes hasta Lope de Vega, así como sus propias obras dentro de círculos cercanos. La familia tenía aspiraciones políticas para el prometedor adolescente y Alfonso comenzó a recorrer la campaña electoral con candidatos que a menudo eran familiares o amigos. Atravesando
Atravesando el escarpado interior montañoso en largas caravanas de camiones, los activistas políticos serpentearon por la isla de ciudad en ciudad realizando mítines, pronunciando discursos inspiradores y distribuyendo chucherías a los humildes lugareños. DeLuca absorbió las realidades de la vida isleña, tanto dentro como fuera de la ciudad. Adquirió un profundo conocimiento de las dificultades, el entusiasmo y el cálido afecto del pueblo dominicano. Estas primeras experiencias continúan desarrollando a los personajes auténticos que DeLuca presenta en su actuación y escritura. En 1987, durante su último año en la prestigiosa Universidad Instituto Tecnológico de Santo Domingo, mejor conocida como INTEC, Alfonso recibió el premio Primera Mención Honorífica de Escritura Poética. Se graduó de licenciatura en Economía la primavera siguiente. Para entonces, Alfonso había tomado la decisión de dejar la isla y seguir su pasión por el emprendimiento artístico y empresarial en Estados Unidos. Acompañado de 3 cajas de sus amados libros y una maleta, Alfonso tomó una litera en un carguero que cruzaba las 826 millas al noreste hasta Miami, Florida. Se inscribió en el programa internacional de inglés en la Universidad Estatal de Florida, donde rápidamente completó el programa y obtuvo la certificación TOEFL. Para mejorar aún más sus habilidades, Alfonso estudió fotografía y en 1994 recibió la certificación de fotografía profesional aplicada. Se convirtió en ciudadano estadounidense mientras vivía en Miami. DeLuca se inscribió en el estudio del renombrado entrenador de actuación del sur de Florida, Stuart Solomon, y rápidamente se convirtió en uno de sus miembros más respetados por sus compañeros de estudio y por el propio Solomon. Fue buscado por su ritmo cómico y su presencia segura y pronto comenzó a recibir ofertas de presentación. Un agente de talentos de Miami le ofreció representación comercial después de ver a Alfonso en una de las exhibiciones de escenas y monólogos de Solomon. El trabajo de DeLuca atrajo la atención de la aclamada entrenadora de actuación y directora de teatro cubano-americana Teresa María Rojas y sus colegas. La voluble Teresa María Rojas había fundado Prometeo Theater Group, uno de los principales teatros bilingües en Miami. Alfonso protagonizó varias obras exitosas producidas por esta innovadora compañía de teatro. Después de Prometeo, Alfonso se sumergió en la escena teatral de Miami, donde coprotagonizó numerosas obras de dramaturgos hispanos y estadounidenses. Se hizo un nombre en producciones populares del teatro latino entre luminarias del teatro hispano como Zully Montero y Marta Picanes. Un productor del canal de televisión hispano Telemundo contactó a la gente de DeLuca abriéndole las puertas a Alfonso para ingresar al mundo de las telenovelas. Comenzó a conseguir papeles secundarios en telenovelas, luego coprotagonizó las populares Ladrón de Corazones, Las Teens, Prisionera y La Viuda de Blanco. En el 2001, Alfonso pasó un año en la ciudad de Nueva York estudiando actuación en talleres de Manhattan, mientras aparecía en comerciales de televisión. Después de regresar a su lucrativa carrera en Miami, Alfonso incluso influyó en los productores de Telemundo para que eligieran a su madre en la vida real, Nidia Cuervo, para interpretar a su madre en pantalla en la popular Prisionera. Alfonso reside en el área de Los Ángeles desde el 2008. El veterano actor aparece regularmente en comerciales, anuncios impresos, películas y programas de televisión. Es autor de numerosos guiones registrados, incluso guiones bilingües de temática hispana, series de comedia, pilotos y cortometrajes. Sus líneas argumentales tratan temas relacionados con la ficción histórica latinoamericana y la actualidad. Es un coleccionista de libros científicos, un ávido lector, un estudiante de idiomas y antropología, además de un buzo avanzado. Además de estos importantes trabajos, el modesto actor bilingüe y egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo lleva una sólida y extensa trayectoria actoral por más de 20 años. Su carrera, tanto en el teatro como en la televisión y el cine, lo ha llevado desde México y Venezuela hasta Miami, Nueva York y Los Ángeles. Entre sus más notables colaboraciones se encuentran papeles principales en series como Undercovers, Day of Our Lives, The Young and the Restless, Born Notice, The Uni, Gary on Mary
y American Most Wanted. En el 2011 trabajó en Dispatch como Ernesto, en If I Only Knew como padre en el 2015, Amazon Queen como Sam Romero en el 2021 y en Edit Affair como Captain Amorous en el 2023. Seguro la mayoría de los latinoamericanos lo recordamos por sus participaciones en las telenovelas de Telemundo, pero cabe destacar que fue tanta la aceptación de estas telenovelas que se tradujeron en diferentes idiomas, es decir, que el público que lo conoce no se limita solamente a los latinoamericanos o estadounidenses. ¿Eras tú de los que conocías el trabajo y legado de este actor dominicano? ¿Sabías que además de las telenovelas había participado en muchos comerciales y también en la televisión norteamericana? Déjamelo en los comentarios porque así le voy midiendo y sé cuántos más o menos lo conocían y cuántos no. Recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario tan sencillo y práctico como no lo conocía o si lo conocía. De esta forma YouTube entiende que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Así que recuerden compartirlo, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.